Buenas noches. Bien. Y está sin cámara. Con cámara igual. Con cámara, por favor. Y ahora sí. Ya hablé con papá y me dijo que ya llegaron y que llegaron bien allá a sacarlo. Ya llegaron. ¿Quieres que te lo pase el número de él? ¿Cómo? Pues que hable. Hola, Pati, ¿me escucha? Hola. Buenas noches, padre. ¿Me escucha? En unos Pati, minutos más iniciaremos, por favor. ningún problema, Pati, estamos ya preparados. Sí, muy bien, padre. ¿Listo? Muy buenas noches para todos nuevamente. Estamos aquí todos reunidos con la gracia de Dios. Vamos a dar inicio a nuestro primer taller preparado por la CEIL Beni. Antes de empezar, quien les habla, mi nombre es Patricia Noé Melendre, soy maestra del área de ver aquí en la ciudad de Trinidad. Muy gustosa de compartir esta noche con ustedes. Le vamos a dar la bienvenida al padre Pedro Flores, que es el delegado jurisdiccional de la CEIL Beni, para que nos dé unas palabras de bienvenida también. Buenas noches, padres. Gracias, querida Patricia, y me alegra mucho poder nosotros también iniciar este pequeño ciclo de conferencia a través de la aplicación Zoom y especialmente mediante el apoyo especial
de la Conferencia Episcopal Boliviana, ¿verdad? En el área de educación. Nos sentimos nosotros también contentos y parte de esta gran institución educativa que a propósito celebra este año sus 50 años, es decir, sus bodas de oro, ¿verdad? A la cual justamente, pues con gran alegría en el Señor nos unimos en este compromiso de seguir siendo esos evangelizadores, esos que llevan el mensaje de esperanza a través de las aulas. Queridos profesores, queridos directores que se han unido en este momento al enlace, pues nosotros queremos iniciar este día. Tenemos preparadas 3 conferencias y queremos iniciar justamente pues colocando todas estas actividades en las manos de Dios, en las manos del Señor, porque cuando todo está en sus manos, todo se multiplica y da el 100 por 1. Por eso les invito, hermanos, a que en un momento nos pongamos en esa actitud de presencia con Dios y hagamos pues este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos que nos regales la luz de tu Espíritu, para que así, movidos por él, podamos nosotros sentirnos parte de tu iglesia. Ahora que nos unimos en oración, pidiéndote que mediante esta conferencia llegues a los corazones de muchos educadores, muchos padres de familia que tenemos este deseo de conocerte, de seguirte, de amarte y de servirte en nuestros hermanos. Por eso, Padre Santo, te pedimos también por padres, especialmente las ganas, aquellas que aparentemente están abandonadas por el hombre, pero sabemos que por ti, tú que eres el Dios de la vida y la providencia, están asistidas. Por eso, Padre, vamos a pedírtelo, estas intenciones que tenemos y las que tenemos en nuestro corazón, te pedimos que las bendigas a través de la oración que nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Tenemos una madre, la Santa, que nos acompaña. Justamente hace 2 días la recordábamos como la Virgen de Guadalupe, que plasma tanto de nuestro vecinito, hermano nuestro Diego, y para pedirle un templo, para que desde allí salga su gloria, amando a sus hijos, evangelizando también ella como primera creyente. Por eso, pues también nos invocamos como Madre Celestial, para que nuestra Madre sea madre de todos nuestros niños, de todos nuestros jóvenes, de todos nuestros maestros, sea madre de todos, porque nosotros la honramos y la queremos. Juntamos nuestras manos con fe y devoción y la saludamos con nuestras manos delante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. De Dios Todopoderoso, Padre, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes siempre. Amén. Pues, querida Patti, yo les doy la bienvenida a ustedes, de antemano de esto, todos los que están haciendo posible esta transmisión, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente por detrás apoyando, organizando, puntos de logística pendientes a punto. Tienen también pues, a los que van a ser facilitadores en este día, a la licenciada Araceli,
especialista y que trabaja con los niños con discapacidad, a nuestro licenciado Edgar Ochoa, que es director del Estudio Superior en el TINIS, allá en una reserva como es de gran importancia. Y pasado mañana tenemos la presencia del doctor Roberto Cecilia, que va a compartir con nosotros su experiencia desde la educación, de cómo debemos nosotros también cuidar y proteger a los adolescentes de tantos peligros que se afectan y que ponen en riesgo su vida emocional y su vida personal. Mi querida Patti, mediante esta aplicación y a todos, les doy la bienvenida a lo largo y ancho de todo nuestro querido país, para que compartamos pues, estos días de conferencia y así también podamos recibir siempre una mejor capacitación y fortaleza para nosotros. Patti, estaremos en contacto hasta cualquier momento. Muy bien, padre. Muchísimas gracias por sus palabras. Sean bienvenidos nuevamente a todos los que se están conectando por vía Facebook, por vía YouTube y desde la plataforma Zoom. Entonces, vamos a dar inicio. Quiero pedirles, por favor, a todos los que estamos participando que cuando la licenciada Araceli esté disertando su temática, podamos apagar los micrófonos para que no haya interrupciones. ¿Ya? Indicarle también que este taller tiene un costo de 50 bolivianos para los que deseen obtener el certificado. Nos den a conocer por medio del Face en los comentarios su nombre y número de celular, nombre completo y número de celular. Nuestra temática que veremos esta noche tiene como nombre Lineamientos curriculares y metodológicos de la educación inclusiva desde el ámbito de la educación especial. Quien nos compartirá su experiencia será la licenciada Araceli Yoire Velasco. Ella es licenciada en Ciencia de la Educación en la especialidad de Psicopedagogía. También es maestra normalista de la especialidad de ver. Ella trabaja hace muchos años en el Centro de Educación Especial de la ciudad de Trinidad. Por lo tanto, ella será quien compartirá con nosotros esta temática desde su experiencia. Muy buenas noches, licenciada Araceli. Muy buenas noches para todos los colegas que en esta oportunidad están conectados de nuestro departamento, de nuestra querida Bolivia, sobre todo en esta oportunidad en la cual esta persona va a compartir justamente con ustedes esta temática en el ámbito de la educación especial. La profe Patricia ya trabajó alrededor de casi 18 años, ¿no? Como maestra en el área de valores, espiritualidad y religiones, en la cual antes lo conocimos como religión. Para mí es un gusto, es un placer compartir esta experiencia educativa, pero ahora vamos a ver un tema en la cual quizás nosotros hemos escuchado como maestros, y nosotros tenemos la experiencia de poder haber trabajado quizás con alguno de los estudiantes que presenta algún tipo de discapacidad o dificultades en el aprendizaje. Bueno, para eso quiero iniciar mostrándole un video que me gustaría compartirlo con ustedes con referencia a la terminología de cómo nosotros debemos referirnos a las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Quizás lo vamos a encontrar o quizás vamos a tenerlo o quizás lo tenemos en la familia. Permítanme mostrarles a todos ustedes y compartir este video que se relaciona justamente con la terminología adecuada en la cual podemos referirnos a las personas o estudiantes con discapacidad. Cuando se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo. Minusválido. Deficiente. Persona con capacidades diferentes. Persona con capacidades especiales. Incapaz.
discapacitada, o a veces incluso peor, inválido, paralítica, retrasado, no vidente, invidente, sordomudo, esquizofrénica, cieguito. Sin embargo, los términos correctos son persona con discapacidad. Sí, persona o personas con discapacidad. Y claro, cada una con nombre y apellido. Así que recuerda, antecede siempre la palabra persona. Porque somos sobre todo personas. con y sin discapacidad. Como hemos podido ver en el video, hemos podido escuchar, ¿no?, que la terminología adecuada entonces es justamente persona como discapacidad, porque Dios nos ha creado justamente como personas. Entonces, dignamente nosotros somos personas ante los ojos de Dios y ante la sociedad. Unas con discapacidad y otros quizás sin discapacidad. Obviamente que según también en el ámbito donde se encuentre aquella persona, si está dentro de una unidad educativa, va a ser estudiante con discapacidad, ¿no? O quizás un niño o una niña. Después de haber visto este video, quiero compartir entonces también unas diapositivas que he preparado justamente para esta noche y que va relacionado con la temática que ya les mencionaba justamente la profe Patricia. Esta temática está relacionado con los lineamientos curriculares, estos lineamientos curriculares y metodológicos de la educación inclusiva. Pero los ejemplos que voy a dar, bueno, van a ser a nivel general, y obviamente que algunos ejemplos van a ser también desde el área en la cual mi persona trabaja, que es el área de valores, espiritualidad y religiones en este ámbito, con estudiantes que presentan discapacidad intelectual. Y quiero empezar esta noche justamente con esta cita bíblica que dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. A nuestros niños, nosotros siempre decimos, justamente, ya sea a nuestros familiares, cuando vemos nosotros y especialmente a un niño, siempre lo vemos con ternura, siempre lo vemos con amor, con esos ojitos de amor. Cuánto más nosotros que somos maestros, que impartimos y que estamos en esa lucha de que el tema de valores, el tema de espiritualidad se lleve a la práctica y que nosotros podamos realmente como cristianos o como personas que creemos y que tenemos una fe profunda, se haga realidad este mandato. Y que lo hemos visto también dentro de los mandamientos. Entonces, con este lema, quiero iniciar compartiendo esta temática que es con la educación inclusiva. Hemos visto a lo largo de toda la fase educativa un proceso de cambio, pero este cambio que se ha visto pues, en esta última fase se lo considera una revolución inclusiva. Porque cuando hablamos de revolución, estamos hablando de que es parte de este proceso de transformación que se ha tenido dentro de nuestro Estado plurinacional, y que la educación inclusiva ahora se la puede ver como un instrumento y un fundamento político de la descolonización. También, para que este proceso de inclusión educativa tenga éxito en nuestra sociedad, en nuestro ámbito educativo, es importante la co-inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nos involucremos en este tema. No solamente es un tema del subsistema de educación especial, sino que todos estamos llamados a ser parte de este proceso de inclusión. Es por ello que el tema de inclusión educativa actualmente tiene un marco legal. Este marco legal está basado en la Constitución Política del Estado Plurinacional y lo podemos nosotros luego leer en el artículo 8, en el párrafo 2, donde indica que el Estado se sustenta en valores de unidad, de igualdad y de inclusión. Y cuando dice de inclusión, justamente lo expresa de esta manera. Es inclusiva asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el país
que ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado plurinacional, y se lo debe hacer con igualdad de oportunidades, pero también con una equiparación de condiciones sin discriminación alguna. Para ello, cuando se dice de este término de inclusión, estamos diciendo que se constituye como un elemento de la descolonización con un enfoque que fortalece el modelo sociocomunitario productivo. Para que este proceso de inclusión se llegue a concretar, existe la educación especial, que se refiere a ese conjunto de servicios, programas, recursos educativos que están destinados justamente a responder de una manera oportuna y pertinente a las necesidades. Estas necesidades que son consideradas un medio para la educación inclusiva. Y es por eso que responde, ¿a qué población es que responde la educación inclusiva? Aquí podemos ver en el cuadrito que responde a una educación para las personas que presentan discapacidad, para las personas que presentan talento extraordinario y para las personas que presentan dificultades en el aprendizaje. Es muy importante también conocer, nosotros, si bien es cierto, cada subsistema ha tenido su propia lucha, educación regular, alternativa, y nosotros también en el ámbito de educación especial. Por eso, así a manera general, quiero mostrarle un antecedente de cómo ha ido transformándose y cómo se ha tenido estos avances en el ámbito de la educación especial. Hemos tenido, por ejemplo, podemos ver los cambios desde una base normativa, con la ley de reforma educativa, ahora tenemos y somos ya, nosotros tomamos en cuenta en la Constitución Política del Estado, en la ley 070, también podemos ver en el ámbito de los maestros, que quizás antes trabajábamos menos horas, ahora ya hemos sido maestros capacitados, nos han hecho también pues, recibir actualizaciones en el tema de inclusión educativa con diplomados, ¿no? Y las horas, ¿no? Que también que han sido subsanadas también. Obviamente que tenemos mucho por avanzar, al igual que en la parte curricular. Ahora ya contamos con los lineamientos curriculares y con currículos específicos dentro de nuestro ámbito de educación especial. También tenemos nosotros programas, como es el programa de educación en casa, para atender a estudiantes que presentan alguna discapacidad grave y muy grave y no pueden asistir a algún centro de educación especial. Hemos visto también avances en la educación técnica productiva, viendo las potencialidades, las habilidades que tienen nuestros estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. Ahora sí existe dentro de la malla curricular que tenemos nosotros y dentro de los lineamientos está tomado esta área. El aspecto de sensibilización es un punto muy fuerte que se da en nuestra sociedad y es algo que se sigue trabajando con la familia y con la comunidad. Se habla de sensibilización porque tiene que ver mucho con los sentimientos, el sentir, el que yo me siente esa empatía y que pueda yo realmente ver a esa persona como persona y no como como cuando vemos nosotros y nos da pena, nos da lástima, no, sino que verlo como una persona digna que tiene todos sus derechos y que es una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Aquí podemos ver también el propósito que tiene la educación inclusiva, que es justamente establecer en el sistema educativo plurinacional y en la sociedad el enfoque de la educación inclusiva para atender educativamente a la diversidad de personas y estudiantes con respecto y el reconocimiento de sus necesidades, sus potencialidades, viendo también las características y ritmos y estilos y expectativas de aprendizaje sin discriminación. En los lineamientos curriculares, y es algo que lo tenemos aquí, dice, y esa palabra sí lo conocemos nosotros los maestros del área de ver, y todos los maestros que realmente comprometidos con la educación, es esta palabra de principios. Nosotros en el ámbito de educación especial, en educación inclusiva, tenemos principios, le llamamos principios de educación inclusiva.
Uno de los primeros principios que nosotros vamos a ver en esta noche, y yo quiero compartir con algunos ejemplos, es la atención a la diversidad. Esa atención a la diversidad que vemos que aquella persona, aquel estudiante, diversidad en el estilo de aprendizaje, en su ritmo de aprendizaje, en el desarrollo personal, en lo cultural, en la parte demográfica, en el entorno ecológico, lingüístico, en la parte de cómo se comunica aquella persona, aquel estudiante. Otro principio es la igualdad de oportunidades, la equiparación de condiciones y que la educación debe ser oportuna y pertinente. ¿Cómo se lo lleva estos principios que yo le estoy mencionando y que están escritos justamente en unos lineamientos, en un reglamento, en la realidad como maestros ya comprometidos con la educación? El primer principio que dice atendiendo la diversidad, que justamente asume estos grupos poblacionales, justamente vemos que aquí estas personas que habitan en todo nuestro estado plurinacional necesitan ser atendidos de manera oportuna. Y es necesario hacerlo de manera dinámica. Pero aquí hacemos énfasis a los valores. Aquí podemos observar los valores en este principio, que es la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, la reciprocidad, la complementariedad y otros valores sociocomunitarios que están presentes y que se caracterizan en las relaciones entre los estudiantes, los maestros y las comunidades educativas. Aquí vemos este principio a la diversidad, que es, aquí podemos ver un estudiante que está haciendo una actividad productiva, está justamente pues haciendo manillas el estudiante. Estamos descubriendo, con este principio descubrimos habilidades y talentos. Este principio se lleva al aula a través de la práctica diaria de valores, de principios aprendidos. Nosotros cada lunes en la hora cívica siempre hablamos de un valor y hablamos de ese valor, de cómo llevemos o debemos llevarlo a la práctica. Nuestros estudiantes todos los lunes reciben y se lee la palabra de Dios, cantamos, alabamos al Señor. Entonces este principio se concreta aquí, cuando aquellos valores son practicados y nos hacen desarrollar, nos hacen descubrir aquellas habilidades que tienen nuestros estudiantes. Por ejemplo, aquí lo podemos ver aquí a nuestro estudiante, que justamente aprovechamos en una oportunidad que vino nuestro presidente del Estado plurinacional, expresidente, ¿no? Hizo una visita y justamente él siempre carga aquel trabajo que hace, que justamente su habilidad es tejer y hacer esas manillas, lo hace. Se llama Leonardo, él lo hace con él y es rapidísimo cuando él lo hace, obviamente con ayuda de alguna otra persona que le agarre. Aquí está practicando él el valor, se practica el valor a la cooperación con él, los compañeros practican con él ese valor. ¿Por qué? Porque alguien le tiene que agarrar el hilito, alguien ya lo tiene que llevar en la silla de ruedas. Aquello que vemos un lunes o que lo vemos en una lectura bíblica, se lo concreta en el aula, como es en el caso específico aquí de Leonardito, que vemos. Otro valor, otro principio, igualdad de oportunidades. Aquí lo vemos y se hace énfasis en este principio, el derecho al acceso a la educación. Todos, sin excepción alguna, tenemos el derecho a una oportunidad. Es una palabra que constantemente utilizamos nosotros. Denme una oportunidad. Y esta oportunidad justamente tiene que ver con esta educación de calidad para todos, en todo el subsistema educativo del Estado plurinacional, eliminando toda forma de discriminación, exclusión, todo aquello que sea un impedimento o que esté obstaculizando el acceso y la permanencia de aquella persona o aquel estudiante que quiera acceder a la educación.
esta oportunidad lo podemos ver también en los diferentes ámbitos. Podemos observar nosotros en la parte deportiva, en las competencias, en los procesos inclusivos que nosotros vamos haciendo y vamos desarrollando en el aula, podemos ver estas características y esas necesidades. En la parte cultural, en el ámbito, en el aspecto ya, como decimos nosotros, religioso, hacemos actividades también constantemente para que el estudiante también participe de las actividades religiosas, como son los viacrucis, las celebraciones de acción de gracias que realizamos en la unidad educativa. Ellos también tienen ese derecho de participar y poder acceder y estar y hacer todas las actividades que se planifican en la gestión educativa. Aquí podemos ver también otro ejemplo de Max, cuando nosotros hablamos justamente de una educación que sea oportuna y que sea pertinente. Aquí podemos ver de que cuando hablamos de oportuna y pertinente, cuando nosotros detectamos en nuestros estudiantes aquellas habilidades o quizás aquellas potencialidades, es importante de que actuar de forma inmediata. Cuando hablamos de oportuna, tiene que ver mucho con el tiempo, y cuando hablamos de pertinente, tiene que ver con la atención inmediata. Aquí vemos nosotros en la fotografía a un estudiante que se llama Max. Él tiene una habilidad, tiene una potencialidad de tocar justamente piano. Como vimos de que había y se descubrió ese talento, fue oportuno derivarlo a un instituto de arte para que él pueda continuar desarrollando aquel potencial, ese talento, aquella habilidad que se le ha descubierto. En este principio hacemos la práctica ya del valor de la disciplina, la responsabilidad y la perseverancia. Porque ayuda bastante, bueno, ya de pronto de forma oportuna lo llevamos, se le hizo la atención adecuada, fue pertinente llevarlo a un instituto y en su tiempo justo para que él pueda desarrollar, pero allá el estudiante tiene que ya llevar a la práctica lo que es la disciplina, el ser responsable y no cansarse, ser perseverante. Se lleva a la práctica y se cumple este principio cuando hacemos estas acciones desde el ámbito educativo. Equiparación de condiciones significa contar en nuestras instituciones los diferentes subsistemas, ciertas condiciones. Estamos hablando de los materiales. Esos materiales educativos, mobiliarios, equipamiento, otros recursos que son pertinentes a la característica física de nuestros estudiantes, intelectuales o la parte comunicacional y personal, y que puedan responder a todos los procesos educativos con responsabilidad de todas y todos los actores educativos. Aquí podemos observar entonces el principio de la igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones. Si vemos que los estudiantes tienen una capacidad, un talento, como son justamente nuestros estudiantes con alguna discapacidad, es importante brindarles los materiales necesarios. Todos los años siempre se ha trabajado, años atrás, ¿no? Con los proyectos sociocomunitarios productivos, donde se ha puesto, se ha visto las habilidades que tienen nuestros estudiantes según sus características, según las necesidades. Y bueno, este año que se ha trabajado justamente el plan de contingencia, ¿no? Pero por la pandemia, bueno, no se ha podido llevar a cabalidad este plan de contingencia. Pero sí quiero compartirle este ejemplo donde vemos que nuestros estudiantes pues tienen ese derecho, sí es cierto, tienen esas habilidades, pero hay que brindarle las condiciones, hay que equiparle con material. En este caso es un proyecto de elaboración de máscaras, viendo la necesidad que acá muchas veces se fletan los
justamente las indumentarias para poder bailar alguna danza, poder concursar. También existen los concursos a nivel nacional, entonces en función a ello se hizo y se llevó a cabo este proyecto donde los estudiantes han elaborado sus propios materiales, han puesto todo su empeño, todas sus habilidades, y al momento de hacerlo se cumple este principio. Y se lo hace con igualdad de oportunidades y se lo está equipando al mismo tiempo sus condiciones. ¿Para qué? Para que puedan participar y todos los estudiantes de los 3 niveles, de todos en los niveles que nosotros tenemos en educación especial, puedan acceder y puedan trabajar. Cuando hablamos, y esta palabra que yo les decía es oportuno, decimos, y es pertinente, que es un principio también dentro de la educación, estamos hablando de la detección temprana de las necesidades educativas con intervención de edades tempranas o cuando algún factor produce un riesgo en el desarrollo integral de cada persona. Aquí vemos de que es importante cuando decimos, observamos algo que quizás una necesidad de nuestros estudiantes, inmediatamente actuar. Como es en el caso, vemos aquí a un estudiante que está justamente realizando actividades de pintado, pero el estudiante no logra agarrar la hoja justamente se le va por la misma característica física y la discapacidad que presenta. Como tiene parálisis, entonces podemos ver que le es difícil. Ante esa situación es de que se le hace una adaptación justamente al mobiliario que está utilizando y esa hoja que va a pintar está justamente bien sujetada para que él no se le vaya a caer la hoja y pueda realizar su actividad con normalidad. Al hacer este tipo de acción, estamos concretando este principio y estamos practicando al mismo tiempo el valor de igualdad, la atención y la comprensión de nuestros estudiantes. Eso es en cuanto a los principios, pero también en la educación existen unos componentes. Estos componentes que también van relacionados con 4 pilares. Tenemos 4 componentes en la educación inclusiva. Uno de ellos es las políticas inclusivas, el desarrollo de prácticas inclusivas, culturas inclusivas y tenemos un desarrollo de espacios educativos accesibles. Políticas inclusivas. Cuando nosotros hablamos de políticas inclusivas, estamos nosotros refiriéndonos a esas determinaciones que garantizan la educación inclusiva en todos los procesos educativos, que permiten un conjunto de acciones educativas, ¿para qué? Para la eliminación de toda forma de discriminación. Esa forma de discriminación que nosotros muchas veces podemos tenerlas en la sociedad, aquella barrera que se nos presenta, se necesita de que nosotros podamos hacer algo como institución. Y es por eso que para hacer algo es necesario realizar acciones, gestiones. Esta gestión que no solamente viene desde el maestro de aula, sino que desde nuestras autoridades educativas. Es por ello aquí podemos hacer una de las acciones que se pueden hacer, serían los convenios interinstitucionales. Y creo yo de que no solamente es en el ámbito de educación que debemos trabajar con otras instituciones afines a la educación, sino que en todos los sistemas podemos hacer convenios con instituciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, nosotros cada año hacemos convenios tanto con el municipio, con la gobernación, con la policía y con las universidades también para que nos puedan ayudar y para que puedan involucrarse, mejor dicho, dentro del ámbito de la educación también y poder recibir el apoyo de ellos. Estamos viendo un aspecto de gestión prácticamente aquí cuando hablamos de políticas inclusivas,
y que tiene mucha relación con instituciones que están muy ligados al ámbito de la educación. Nosotros siempre acostumbramos a firmar convenios y tener convenios también con diferentes instituciones. Cuando hablamos nosotros de prácticas inclusivas, aquí hacemos mucha énfasis a todo lo que son los procedimientos, las experiencias. Está muy ligado con lo que es el aula. El aula donde el estudiante acude a diario, donde tiene ese contacto con el maestro, tiene esa convivencia dentro, maestro-estudiante. Cuando hablamos de prácticas inclusivas nos estamos refiriendo a aquella planificación que hemos hecho, pero con una mirada hacia las necesidades, hacia las realidades que tienen nuestros estudiantes, elaborando contenidos que son justamente elaborados de forma bien consciente, aquellos contenidos de acuerdo a aquellas características que presentan nuestros estudiantes, con metodologías, que sean metodologías bien y con estrategias que nosotros estamos acostumbrados constantemente a ser innovadores y buscar nuevas estrategias con los estudiantes. Cuando hacemos aquello que yo le estoy diciendo, una planificación consciente, en función a una realidad, en función a estas características y necesidades educativas de nuestros estudiantes, estoy llevando y estoy haciendo prácticas inclusivas. En educación regular se hace adaptaciones curriculares. Esas adaptaciones curriculares que van en función a aquellas características y necesidades de nuestros estudiantes. Quizás muchos de nosotros, cuando nos hablan de adaptaciones curriculares, creemos, y algunos pues, muchas veces dicen, ¿cómo me van a dar más trabajo? Piensan de que van a hacer otra planificación aparte. Sin embargo, no. Muchas de las actividades que ya nosotros desarrollamos en el aula, las podemos compartir y las podemos hacer inclusivas, donde todos los estudiantes participen de la misma forma. Si dentro de mi adaptación curricular voy a hacer una adaptación en el elemento de estrategias metodológicas y voy a aplicar juegos, ese juego tiene que ser para todos. No solamente para el estudiante que nos han puesto o que tenemos nosotros y ha ingresado a nuestra aula y que presenta alguna discapacidad o alguna dificultad en el aprendizaje. O quizás nosotros no nos hemos dado cuenta de aquel signo de riesgo que tiene o que presenta aquel estudiante. Entonces, cuando hacemos este procedimiento, ya estamos haciendo prácticas inclusivas. Cuando hacemos una adaptación curricular que es parte de nuestra planificación curricular y que solamente se aumenta quizás en la parte de abajo de nuestro plan, una característica de un diagnóstico y bueno, una característica que es bien descriptiva ahí, con el nombre y qué tipo de adaptación voy a realizar dentro de mi aula, ahí estoy poniendo yo de mi parte como maestro, independientemente del área que yo estoy dando. Estos contenidos y esta evaluación también tienen que ser bien concretas y bien definidas. De forma consciente, vuelvo a repetir, de forma consciente, ¿para qué? Para poder consolidar y fortalecer aquellos valores sociocomunitarios en convivencia con todos los actores educativos. Esto es en cuanto a las prácticas inclusivas. En educación, en otras palabras, en educación regular, se elaboran adaptaciones curriculares con estrategia o dependiendo del elemento que se va a adaptar, que podemos hacer adaptaciones al contenido, o quizás adecuaciones a los materiales, o quizás podemos hacer adaptaciones a la evaluación.
Cuando hacemos este tipo de planificación, entonces estamos hablando de educación regular. En educación especial, nosotros elaboramos planes con relación a nuestros propios currículos específicos que ya son contemplados dentro de los lineamientos curriculares. Culturas inclusivas es otro componente que tenemos en el ámbito de la educación. En las culturas inclusivas se refiere al desarrollo de comunidades educativas y entornos favorables, seguros, acogedores, colaboradores y motivadores, en que cada uno es valorado tal como es, con todas sus características, sus potencialidades, sus necesidades y sus expectativas e intereses de aquellos estudiantes. Cuando tomamos en cuenta aquel aspecto, damos cumplimiento y estamos llevando a la práctica lo que se llama culturas inclusivas. Primero habíamos visto, el primer componente habíamos visto, voy a retroceder, el primer componente que habíamos visto justamente es las políticas, que tiene que ver mucho con gestión, con convenio, donde podemos involucrar otras instituciones al ámbito educativo para que nos apoyen. Cuando hablamos de prácticas inclusivas, estamos hablando de metodologías, procedimientos que tienen que ver directamente mi trabajo pedagógico con relación a poder desarrollar conocimientos, habilidades, potencialidades con el estudiante, en el aula. En el aula. Cuando hablamos de culturas inclusivas, ya hacemos énfasis donde el estudiante no solamente está en el aula, está en una sociedad. Y el estudiante necesita ser parte de la sociedad. Nuestros estudiantes necesitan participar igual que los demás estudiantes, realizando diferentes actividades. Estas actividades culturales, religiosas, sociales, deportivas. Porque ahí estamos en contacto con otras personas. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Bueno, la verdad es que no alcanzaron más fotografías, tenemos mucho. Podemos ver una de ellas que nuestros estudiantes, una actividad que nosotros realizamos, por ejemplo, en nuestra área de ver, es el Vía Crucis. Nuestros estudiantes también participan de esta actividad. Organizamos y hacemos. Y lo hacemos con la comunidad. Cuando hablamos de la comunidad, estamos hablando del barrio. Salimos nosotros fuera del barrio. Y participamos haciendo la invitación. Salimos, se hace la invitación y los mismos vecinos, ellos también ayudan a preparar las estaciones. Cada estación es preparado también por los vecinos. Ellos ya ahora constantemente, ya todos los años, cada vez hay mayor participación de la comunidad, es decir, del mismo barrio, donde nuestros estudiantes están acogidos. Otra actividad podemos ver aquí, cuando nosotros hacemos nuestros actos cívicos por alguna festividad o algo, hacemos nuestra celebración de Acción de Gracia. Siempre invitamos también a un sacerdote, ¿no? En otras oportunidades también hemos tenido la presencia de nuestro obispo aquí del vicariato, ha ido. Nuestros estudiantes participan, leen la lectura bíblica también. Tenemos estudiantes que algunos son pues también, nosotros decimos monaguillos, son parte activa de algún grupo de sus propias parroquias. Ellos van, asisten. También la parte social, ellos están constantemente participando en diferentes actividades sociales y obviamente que todos los lunes en la parte cívica se les enseña, porque ellos también participan de los desfiles, concursos y otras actividades. Cuando hacemos estas acciones, damos cumplimiento a lo que se llama culturas inclusivas. Estas culturas inclusivas que están, y lo podemos nosotros tener como ejemplo, es decir, estudiante, relación, sociedad. Práctica, quería decir entonces, estudiante, relación, maestro. ¿No? Políticas, estudiantes, relación, gestiones con otras instituciones.
Ambientes educativos accesibles. Consiste en la eliminación de barreras arquitectónicas con actitudinales. Muchas veces nosotros hablamos de ambiente y creemos solamente en la parte material. Pensamos que es un espacio físico simplemente. Sin embargo, no solamente no hace referencia solamente a este aspecto, sino que es importante también la parte de actitudes. El ambiente de actitud ayuda bastante a que se puedan desarrollar procesos educativos de forma directa o indirectamente para todos los estudiantes, sin diferencia. Y lo debemos de hacer de forma ¿Cómo estás? ¿no? Siéntese. Entonces hay que eliminar esas barreras arquitectónicas, es decir, no solamente lo físico, sino que debemos eliminarla también la de nuestra actitud, porque la inclusión es cuestión de actitud. Si yo veo a la persona como persona y no sus debilidades o sus limitaciones, y si veo así, quiere decir que ya yo me he sensibilizado y se cumple ese principio de, como decíamos antes, de la normalización. Vemos a la persona, la acogemos a la persona y nosotros mismos brindamos ese amor al prójimo y no con lástima ni pena. Cuando hacemos esto y vemos, damos un abrazo caluroso con mucho amor como ellos lo hacen, por nuestros estudiantes, todo lo que somos parte de este ámbito, de este subsistema, siempre hemos dicho y utilizamos ese tema, ese lema, educando con amor, porque ellos nos enseñan ese principio, nos enseñan ese valor. Aquí podemos ver también algo en los lineamientos curriculares. Quizás para algunos maestros que se van a presentar también en lo que es en el ascenso de categoría, puede haber estas preguntas acerca de lo que es el objetivo de la educación inclusiva. Puede estar quizás esta pregunta. Y aquí podemos ver que el objetivo de la educación inclusiva justamente es de democratizar, pluralizar el acceso y permanencia a los estudiantes con discapacidad, también a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario. Pero lo hacemos siempre según sus características, según sus necesidades, según sus expectativas e intereses, mediante las políticas, los procesos metodológicos y de manera oportuna y pertinente para el desarrollo integral de todas y todos los estudiantes del sistema educativo plurinacional. Otro elemento que es muy importante que nosotros conozcamos, ¿qué es la educación especial? Si nosotros sabemos lo que es la educación especial, podemos llevarlo a la práctica. Ahí podemos ver entonces lo que es la educación especial, que es encargada justamente de brindar servicios, programas y recursos educativos. Podemos ver lo que estos programas, estos recursos de personas que tienen quizás alguna discapacidad o dificultades en el aprendizaje o talento extraordinario también, se lo debe hacer para promover el desarrollo integral de aquellos estudiantes. Aquí podemos ver que cuando hablamos entonces de educación especial, estamos hablando de ese conjunto de servicios, programas y recursos educativos. ¿Cuál sería el objetivo que tenemos nosotros como implementar acciones educativas con calidad? Lo debemos hacer, dice aquí, respondiendo de manera oportuna, de manera pertinente a las necesidades, otra vez nos vuelvo a decir, a la expectativa e intereses de las personas con discapacidad, con dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario. Esto lo vemos en todos los subsistemas de educación regular, en alternativa y también en lo superior de formación profesional. Aquí vamos a también hablar, y vuelvo a recalcar, hacer énfasis, entonces que la educación especial atiende a estos tres tipos de población.
personas con discapacidad que justamente por su característica biopsicosocial requieren apoyo permanente para desarrollar los procesos educativos en la modalidad directa o indirecta. También vemos estudiantes con dificultades en el aprendizaje. Aquí, los estudiantes con dificultades en el aprendizaje pueden ser quizás en todas las áreas curriculares de algún contexto o quizás en alguna específica. Cuando hablamos de personas con talento extraordinario, nos estamos refiriendo a aquellas capacidades superiores a la esperada. Esto es innato. Es innato y estamos viendo de que aquí podemos ver aquellas áreas y dimensiones vivenciales del ser humano en la educación comunitaria. Vamos a ver entonces que esta población, cuando hablamos nosotros de personas con discapacidad, hace alusión justamente a discapacidad visual, auditiva, físico-motor o múltiple. En dificultades en el aprendizaje vamos a escuchar quizás nosotros como maestros que existen dificultades generales o específicas. Las generales, por lo general, hacen referencia para aquellos estudiantes que están teniendo dificultades en el aprendizaje, pero por causas externas, emocionales pueden ser, quizás algún problema o conflicto familiar, o quizás puede ser porque la persona está pasando por una fase muy crítica y eso hace que el estudiante no pueda continuar sus estudios o que esté ahí retenido. Aquí debe actuar y actúa el maestro directamente, de forma directa actúa el maestro con adaptaciones curriculares hacia aquí el maestro. Es atendido en el aula este estudiante y todo lo que haga va a ser en función y donde los estudiantes participan, todos los estudiantes. Tenemos estudiantes también que presentan dificultades en el aprendizaje. Estos estudiantes sí van al centro de forma alterna. Es decir, que van a su unidad educativa de educación regular y en un horario alterno asisten al centro para recibir su apoyo. Este apoyo que justamente es atendido, ya sea puede ser que tenga dificultades en lectura o quizás en matemática y no esté rindiendo. Y la causa puede ser muchas veces por factores del desarrollo de las funciones básicas o quizás la cognitiva, ¿no? Puede ser que la causa sea ahí. Entonces, si vemos que esa es la causa, son atendidos de forma directa en nuestro centro y van de un horario alterno a sus unidades educativas. Los estudiantes con talento extraordinario, por lo general, estos estudiantes podemos ver, se lo clasifica así, ¿no? Talento extraordinario general o también específico. General porque se desempeña en todas las dimensiones de su ser y sus componentes. Y específico porque puede ser que su talento sea en un área específica, digamos, un ejemplo en matemática, quizás la música, el arte. El año pasado, o en la gestión, sí, el año pasado, fueron evaluados, por ejemplo, aquí en Trinidad, 2 personas, 2 estudiantes, que ellos hicieron, me recuerdo, esa carta ante la dirección distrital, y fue elevado justamente a nuestro centro para que pueda ser evaluado. A veces podemos confundir el talento extraordinario con sus capacidades, que ha sido el niño preparado desde muy pequeño con diferentes elementos, ¿no? Que ayuda a desarrollar ciertas habilidades, como es la lectura, la escritura, pero el papá constantemente o aquellas oportunidades que se le ven, pueden ser que el estudiante desde pequeño lo meta o lo puede inscribir a un instituto de lengua, a un instituto de arte y desarrollan esas habilidades, ¿no? Entonces se ha podido y se puede ver dentro de las evaluaciones que a veces nos equivocamos con esta terminología. Aquí, esto por conocimiento general,
acerca de lo que son centros, cuando a veces le dicen, usted tiene que ir a un centro de educación especial. ¿Y qué será centro de educación especial? Nos podemos preguntar, ¿no? En Trinidad existen 3 centros, por ejemplo, de educación especial, que uno atiende a estudiantes con discapacidad intelectual, el otro auditivo y el otro visual. Y estos centros tienen sus propios currículos específicos y programas. Y está contemplado dentro de los lineamientos sus niveles. Y cuando hablamos de unidades educativas especiales, ellos trabajan justamente con un currículo de educación regular o alternativo, o quizás el currículo de alfabetización o posalfabetización. Aquí se hacen adaptaciones curriculares para el estudiante que presenta ya sea dificultades en el aprendizaje o quizás talento extraordinario o discapacidad. También existen instituciones educativas inclusivas. Estas son instituciones de otro ámbito, sino otro sistema que adquieren de carácter promover procesos educativos inclusivos de personas con discapacidad. Ellos ayudan, promueven y están apoyando a las instituciones. Pero como les decía, en nuestro departamento, aquí en Trinidad, existen centros. Ya ahora son convertidos en centros, más antes éramos unidades educativas, y ahora somos centro. Modalidad directa. Ahí quizás también pueden alguien preguntarles a ustedes qué es la modalidad directa y van a escuchar acerca de la modalidad directa o indirecta. En educación especial se atiende de estas 2 modalidades, de estas 2 formas, se puede decir. De forma directa y de forma indirecta. Se le llama directa aquella atención educativa que se hace en el centro de los centros de educación especial. El apoyo y la atención es directamente al estudiante. El estudiante va a clase y recibe todo el proceso de formación integral en el centro. Estos estudiantes, toda su formación y los maestros planificamos en función a currículos específicos, contemplados en los lineamientos curriculares y también son contemplados en la 01. Aquí eso se llama directa, y la indirecta es aquel programa, aquel servicio que se hace de apoyo de procesos educativos en las unidades educativas de educación regular. Es decir, que nuestros estudiantes están incluidos en unidades educativas inclusivas. Este estudiante vaya allá, recibe toda su formación académica también, pero ellos llevan el currículo de educación regular y se hacen adaptaciones curriculares y van 1 o 2 veces al centro a recibir el apoyo de forma directa de la maestra que trabaja en este ámbito de educación en la modalidad indirecta. Esta maestra recibe ese apoyo. Esta maestra también hace la orientación y el asesoramiento a los maestros que están trabajando, que están atendiendo a los estudiantes, ya sea con discapacidad, y también tenemos nosotros lo que es dificultades en el aprendizaje. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Cuando hablamos de esto, nos estamos involucrando todos en todas las áreas de conocimiento. Nosotros, los maestros de ver, la matemática, lenguaje, todos somos involucrados en este proceso inclusivo. Aquí podemos ver unos ejemplos de estudiantes que ya están incluidos. Aquí, por ejemplo, en el Instituto Infocal hemos tenido estudiantes que se ha hecho convenios, ellos asisten allá, han podido capacitarse en algo técnico, o quizás viendo sus talentos también, como aquí vemos en Bellas Artes, para que el niño pueda seguir desarrollando sus habilidades en lo que es el dibujo, en lo que es el pintado, o en las unidades educativas, ya sea regular o en los centros alternativos. La ley, la 070, es muy clara. Nuestros estudiantes tienen derecho a recibir una educación en todo su sistema, atendiendo sus necesidades y viendo sus características de toda la población estudiantil, sin discriminación, sin exclusión
somos llamados a poder nosotros como maestros brindar esa formación. Y mucho más nosotros los maestros que somos del área, que estamos en esta lucha de poder formar a nuestros estudiantes en valores. En poder nosotros profundizar y poder llevar y ver lo que es la espiritualidad en la vida y la práctica de nuestras religiones y poder nosotros realmente vivir como personas dignas, así como Dios nos tiene ante sus ojos, somos dignos, todos somos sus hijos, Él no ve nuestros defectos, Dios nos ama, nos mira con amor, así como nosotros los maestros miramos a nuestros niños, a nuestros estudiantes con mucho amor y lo hacemos en la práctica. Nosotros constantemente vamos educando con amor a nuestros estudiantes. Eso tiene mucho fruto y pronto lo vamos a ver, dice la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que yo quería compartirle en esta oportunidad y terminar con esta cita bíblica que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Mateo 7:16. Por nuestro trabajo y nuestro fruto, las personas nos van a reconocer a nosotros los maestros cuando llevamos esa educación de calidad y calidez a nuestra población estudiantil. Muchísimas gracias por su atención y estoy aquí, voy a estar escuchando las preguntas o alguna duda que quisieran quizás ustedes hacerme en esta noche. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, licenciada Araceli, por participar. Queremos recordarles, queridos colegas, que seamos ordenados. Vamos a pasar al momento de las preguntas, pero quiero pedirle, por favor, que realicemos nuestras preguntas concretas, puntuales, pedirle disculpas por la diapositiva. La verdad es que acá en Trinidad ha llovido durante toda la tarde fuertísimo y creo que eso ha hecho que la señal un poco se haya dificultado y las diapositivas salieron un poco empañadas, distorsionadas. Pero está con nosotros todavía la licenciada Araceli para responder a sus preguntas y comentarios que quieran compartir con nosotros. Por favor, tengan cuidado en el manejo del micrófono para no poder hacer mucho ruido y poder escuchar la respuesta que nos pueda dar a nuestras inquietudes. Entonces, ¿tienen opción a hacer las preguntas, por favor? Muy buenas noches para todos. No sé si me están escuchando. Sí, muy buenas noches, colega. Bueno, no estuve al inicio, no sé si me dieron la palabra. Quiero agradecer a la licenciada Araceli como responsable, presidenta de la asociación acá del Vicariato Apostólico del Beni de Trinidad. Entonces, la verdad que ha sido muy puntual. Y la disculpa por las diapositivas, ¿no? Como ya lo ha explicado la maestra moderadora, por la señal que no está bien la guía, ¿no? Entonces, estamos para escuchar y todo, pues, agradecer por la participación que están teniendo y que se sigan animando. Entonces, estaremos escuchando la intervención de todos ustedes, colegas, y muchas gracias, licenciada Araceli.
No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muy buenas noches, licenciada Araceli. Buenas noches, profita. Muchas gracias. Sí, le hablo desde San Borja. Quisiera pedirle, por favor, si nos pueden agregar las diapositivas, porque directamente no se podían ver nada, ¿no? Y eso sería lo que pediríamos, por favor, para poder tener un poquito mejor la explicación que usted nos ha dado. Ha sido excelente. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, profita. Sí, eso estaba mirando justamente el chat aquí, pero no podía realmente cortar, ¿no?, la exposición, pero sí se puede facilitar las diapositivas, que las puedo compartir, no hay lío en eso. Y bueno, no sé, quizás como decía, pido mil disculpas las diapositivas porque nosotros hemos hecho ensayo, ¿no?, para que no ocurra esto, pero justamente parece que ha habido bajón, ¿no? Porque hoy día excelente se veía todo, entonces dijimos, estamos preparados para empezar esta noche, ¿no? Entonces, profita, no había ningún problema. Pero yo quisiera hacerles una pregunta y no sé si a ustedes realmente, alguno de los que está aquí conectado, ha tenido esa experiencia de trabajar en el aula con algún estudiante que presente quizá discapacidad o dificultades en el aprendizaje. Quizás puede ser que lo hubieran tenido como maestro, ya sea en cualquier área de La palabra, si me permiten. ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha. Se escucha. Buenas noches a todos los que están participando en este momento y particularmente felicitarle a usted, licenciada, maravillosamente la explicación que nos ha dado. Entonces, en ese sentido, yo quiero comentarle justamente este trabajo tan loable que hacemos los maestros con los estudiantes con capacidades diferentes, ¿no? Aunque no es tan sencillo, justamente, pero hay que esmerarse, ¿no? Yo he trabajado con un estudiante que tenía carencia visual, ¿no? Al principio, en esa época era primer curso, ¿no? Ahora lo que es tercero, ¿no? De secundaria. El primer año vino, era todo tímido, no conversaba con nadie, los estudiantes que eran normales también eran tímidos, o sea, tenían un poco temor a hablarle y la otra también conectarse, ¿no? Y usted sabe, estratégicamente hay que tomar que ninguna de las dos partes se sientan afectadas. En ese entendido, cuando salieron al recreo, yo le dije, ¿cómo se dice? Continuo, que se quedara el estudiante. Y le pregunté, ¿no? ¿Por qué estás en silencio en las clases? Tienes que comunicarte con los compañeros. Es que tengo miedo, decía, tengo vergüenza, ¿qué dirán? ¿Cómo pensarán de mí, no? Y bueno, yo tenía esa información de él y ya le dije que no, que debe estar animado, que él tiene que conversar con ellos, que tienen que poner de su parte y todas demás cosas. En cuanto a su aprendizaje, era muy inteligente el muchacho, ¿no? Y así conocí su experiencia. En la siguiente, cuando ya entraron a la siguiente clase, yo preparé a los demás. Les dije, ustedes deben involucrarse con el estudiante porque se siente de esta manera, ¿no? Y luego también les decía, pero tenemos miedo a hablarle, no se deja hablar. Y a qué llegó a esto, dicen, es que entre los dos grupos, dijera, ¿no? Entre el estudiante, que es uno solo, desde luego, y los demás se involucraron después, se llevaron muy bien, se abrió bastante y más bien fue el pilar, dijera yo, fundamental para que los demás muchachos puedan desarrollar por lo menos al 90% su responsabilidad en estudio, porque decían, ¿cómo él, no sin ver, él trabaja porque tenía su escritura con su hojita en braille, llevaba en braille, ¿no? Y cuando teníamos reuniones, el director nos preguntaba qué estrategia utilizan, todo aquello, ¿no es cierto? Y entonces, incluso el de matemáticas dice, como no puede ver, yo grabo, o sea, graba la clase, ¿no? Y entonces, esa grabación el estudiante lo lleva. Y en la casa hay alguien que le puede colaborar. Entonces ha habido esas formas de que yo lo más rescato es que los estudiantes no se quedaron atrás porque hay algunos un poco irresponsables, pero dijeron, no, ¿cómo él que no puede ver puede hacer todo
con tanta gana. ¿Y por qué nosotros no podemos? Y de tal manera, los 4 años hasta la salir promoción, era el mejor estudiante de ese curso. Y no era mejor, sino que practicaba ese valor de la solidaridad, de la colaboración, se dejó querer con todos sus compañeros y pues se apoya, como se dice, era uña y mugre entonces. Y lo que me gustó era que supieron valorar a esa persona, como también esa persona supo llegar a los demás y siempre se apoyaron. Es bonito trabajar, solamente hay que entender también, hay que ponernos en nuestra parte también, ¿no? Hay que buscar formas y estrategias de dialogar con ellos sin lastimarles, porque ellos necesitan eso. Esa es mi experiencia, y así también con otros estudiantes que no escuchaban bien y esos problemas tenían, y tengo así bonita experiencia, pero lo que más me gustó de este estudiante eso fue que unió a todo el curso, que fueron como hermanos todos ellos, y ahorita ese estudiante ya debe estar en tercer año de Derecho, está en Derecho en la Universidad Tomás Frías, le cuenta esa experiencia. Y es muy lindo trabajar y emocionante apoyar a nuestros estudiantes, pues desde luego que nosotros somos de ver valores espirituales y religiones, ¿no? Y ese amor que Dios nos brinda también, ¿por qué no podemos darle esa paciencia, ese amor que se sienta bien? Y nos sentimos también satisfechas nosotros como maestros. Gracias, licenciado. Esa es la experiencia. Gracias, profita. Ahí vemos, ¿no? Como maestros nosotros, cuando ella habla de estrategia, eso ya es adaptación. Cuando ella habla de la parte actitudinal, ahí estamos eliminando aquella barrera, no solamente arquitectónica, sino actitudinal, porque lo ha hecho para que todos los otros estudiantes también puedan sensibilizarse con el compañero. Y miren ahí, ¿no? El logro, y cuando uno ve esos logros, uno se siente orgulloso, se siente, para uno pues es un orgullo verlo al estudiante, uno dice, es mi estudiante, ¿no? O yo fui su maestra, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere lograr. Cuando nosotros sentimos eso, es que estamos sensibilizados, estamos involucrados y somos parte de este proceso de inclusión, entonces. Y si nos damos cuenta, lo hacemos nosotros como maestros, estamos involucrados, nada más que no vamos con nuestra etiqueta, yo soy inclusiva, ¿no? Sino que en la misma práctica lo dice, lo hace y lo vemos a diario, ¿no? Con nuestros estudiantes. No sé si alguien más quisiera compartir, decir algo. Yo pregunto, puedo preguntar quizás, ¿no? Sí, les pregunto. Yo quiero hacerle una pregunta y que, mejor dicho, no quiero hacerle una pregunta. Quisiera comentarle por si alguna vez le pasa esto. A veces en nuestras unidades educativas, nuestras autoridades, a veces desconocemos el tema y alguien hacía una pregunta, ¿cuántos estudiantes pueden estar en un aula en educación regular que presentan algún tipo de discapacidad? ¿Cuánto creen? 4, 3, 5. Y lo establece. La 01 es bien clara dentro de nuestro reglamento. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Nosotros no sabemos. Hasta máximo 3, según la discapacidad que tenga. Sí. O quizá, no sé, a ver, ¿alguien quiere compartir? La profe Patti también es una persona de que ya ha pasado esto y tiene lindas experiencias, ¿no? Hemos compartido con sus ¿Y por qué no todos los que se inscriban? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no todos los que se inscriban? Si la ley lo dice, derecho para todos. Así, ¿no? Podemos justificar. Efectivamente, nosotros, ante la ley, podemos decir, la educación es para todos. Yo como papá exijo mi derecho. Y yo voy a la unidad educativa, hablo con la directora y si no me lo inscribe, la voy a demandar. Lo voy a demandar. Claro, para eso nos estamos formando. Exactamente, ¿no? Pero bueno, como también hay derecho, hay deberes y hay limitaciones. La educación es para todos, pero también se considera las características y los niveles, ¿no? Por ejemplo, con el tema de discapacidad,
quienes en la parte intelectual, los leves sí pueden estar incluidos, los leves a moderados. Logran, pueden estar ahí. Límites de cuánto en cuestiones de cantidad. En un aula puede ser de primero, segundo, tercero, y si hay, digamos, una cantidad de 40 estudiantes, 38 estudiantes, podemos tener 2 estudiantes ahí con discapacidad, porque uno te puede equivaler a varios estudiantes. 2, necesitas apoyo de otra persona. Ahí por eso tenemos nosotros maestras inclusivas. Aquí hay que tenerlo bien claro, que la educación es para todos, pero también existe ese derecho según sus potencialidades, según sus habilidades y según un diagnóstico que se haga para poder darle una atención adecuada. Por eso dice oportuna y pertinente. O sea, ¿es pertinente que esté acá? ¿Es oportuno hacerlo en su momento? Sí, ¿no? Ha habido casos de que hay estudiantes que tienen discapacidad grave, muy grave, y han luchado los papás ahí, pero no va a dar el estudiante. Entonces, hay para esta característica, están los centros de educación especial, ahí donde también se le va a brindar y va a cumplir el derecho de una educación para todos, ¿no? Ese en cuanto a por si alguien le preguntan quizás, porque puede aparecer en el examen de ascenso de categoría, ¿cuántos estudiantes como mínimo y máximo pueden estar incluido un estudiante en esa modalidad indirecta? Puede ser que le aparezca. ¿No hay más preguntas? ¿Sí? Ara, aportando un poquito a lo que tú dices, vamos a recordar lo que nos dijiste, la diferencia de centro de educación especial, unidades educativas inclusivas, instituciones educativas inclusivas, ¿verdad? Entonces, esos 3 ámbitos, es para que no quede nadie excluido a su derecho de tener una educación, ¿verdad? Volviendo a repetir un poquito lo que tú decías, no es que se le niegue que entre a la educación regular, a una escuela de educación regular, a un niño que presenta una discapacidad, sino que según los lineamientos nos dice que depende de la discapacidad, sea leve, moderada o profunda, se le designa dónde corresponde y dónde va a recibir la ayuda oportuna según su discapacidad, ¿verdad, Araceli? Sí. Y no vayan a confundir aquella cantidad que yo le estoy diciendo con la modalidad directa e indirecta. No, cuando yo le hablo de cantidad de estudiantes, estoy hablando de estudiantes incluidos, es decir, estudiantes que van a ir a una educación regular, pero que al mismo tiempo van a recibir paralelamente en turnos alternos el apoyo pedagógico en un centro de educación especial, ¿no? Entonces, si tenemos 8 estudiantes con discapacidad más 30 que no tienen discapacidad o 40, es demasiado, ¿no? Pero esa cantidad de 8 o 6 es la cantidad que nos corresponde a nosotros en los centros de educación especial, Ahí sí tenemos una relación de cantidad de maestros-estudiantes según su nivel de discapacidad, ¿no? Máximo 8 hasta independencia personal, y 10 en independencia social, y 10 en independencia en técnico competente, dentro de los niveles que corresponden como si fueran secundaria o primaria o nivel inicial. Eso sí, no vayan a confundirse. Por ahí van a decir, la Lisa Araceli no dijo que eran 2, digamos así, ¿no? Estoy hablando de educación regular. Exacto. Sí. Araceli, otra cosa que nos puedas ayudar a aclarar. El sentido de la ayuda que deben de brindar los padres, o el rol que juegan los padres. En este sentido te lo explico. Cuando en la unidad educativa, en educación regular, se detecta un niño que presenta discapacidad, como maestro nosotros suponemos, ¿verdad?, que presenta una discapacidad,
y queremos buscar de qué manera como maestro, como unidad educativa de educación regular, podemos buscar la ayuda para determinar si tiene o no tiene discapacidad el niño. Eso me gustaría que lo explique porque es muy importante. Muchas veces como maestros encontramos muchas situaciones con nuestros estudiantes y no sabemos de qué manera ayudarla. Sin embargo, las ayudas están ahí, pero a veces no sabemos los conductos. Y si fueras amable de explicarnos eso y la importancia de los padres. Perfecto. Bien, cuando nosotros nos encontramos con estudiantes que presentan discapacidad, o nosotros presumimos que lo tienen, o sea, somos los primeros en observar aquello, o dificultad en el aprendizaje. Entonces no sabemos si quizás es dificultad en el aprendizaje, yo lo estoy confundiendo y estoy diciendo que es una discapacidad. Entonces, yo como maestra, el primer paso que yo doy es a hablar con mi directora mediante un informe, porque yo solicito. Esta directora hace su función como agente líder de una comunidad educativa, va a coordinar y buscar ese apoyo con los centros de educación especial que existen cercanos o están dentro de nuestro contexto. Ahí, en esa coordinación, el papá de familia, el padre de familia, es llamado para poder hacer una evaluación como corresponde. Ojo, colegas, a veces nosotros los maestros tenemos toda la intención, la directora o el director tiene toda la predisposición, pero hay papás de que no están de acuerdo, no quieren. Ante ese no acuerdo, muchas veces nosotros nos sentimos impotentes, porque la última palabra y la que determina es el papá, el rol del papá, porque es él el que va a llevar al niño al gabinete, en este caso aquí en Trinidad está el Centro Integral Multisectorial, que cumple esta función en nuestro centro, lleva al niño. Pero si el papá no está de acuerdo, a nosotros se hace un acta donde dice yo no estoy de acuerdo, se hace un informe, porque ese papá no está de acuerdo. Pero luego vamos a ver que el papá va a querer exigirnos a nosotros a que el niño pueda aprender o quiera salir adelante y que por qué no aprende igual que los demás. Pero nosotros como maestros a veces nos sentimos impotentes porque no sabemos qué diagnóstico tiene el niño para que podemos, como nosotros decimos en hacer uno, y nos lo decimos, ¿no? En hacer uno, hay que hacer un diagnóstico previo para luego planificar. Lo mismo ocurre acá. ¿Cómo actuar y dar una atención oportuna y pertinente si no le hacemos un diagnóstico? En otras palabras, ¿qué quiero decir? Que el papel y el rol fundamental de los papás es la toma de decisión. Él es el que decide si realmente quiere hacer evaluar al niño y si realmente quiere apoyar para poder confirmar o descartar y de esa forma darle una atención adecuada. Porque allá van a decir, bueno, tiene o no tiene, y hacen una derivación. Corresponde de que continúe sus estudios en educación regular, pero que reciba apoyo acá, o quizás no, como ha habido casos, que no tiene discapacidad y solamente es una dificultad en el aprendizaje de forma específica o quizás general y que es transitorio, ¿no? Pero sí, eso para complementar, el papá o la mamá, en estos casos, o ambos, son los que toman la decisión de aceptar ese apoyo o no, dentro de este proceso que se hace de coordinación y en busca de apoyo en los centros de educación especial. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario? Carga mi cara. Araceli, buenas noches. Está todo claro. Solo quiero yo compartir dos experiencias. Una experiencia que la viví como madre de familia. Tengo a mi niño que tiene una dificultad física, ¿no? De una enfermedad en una piernita.
Y anteriores años, cuando estaba él en nivel primario, él utilizó muletas, utilizó 4 o 5 años muletas. Y en la escuela era discriminado, estaba en educación regular porque deficiencia de la física, ¿no? Entonces la maestra le decía que era 4 patas, que era agresivo, que era malo, la maestra. Y los estudiantes, o sea, sus compañeritos, también repetían lo que la maestra decía. Entonces, por otra maestra amiga que me comentó, yo me molesté y tuvimos graves problemas en la unidad educativa, donde tuvo que intervenir el director distrital, la defensoría, porque íbamos a ir a graves problemas, pero hubo una conciliación nomás en la unidad educativa, porque yo no quería hacer problemas, pero sí que se llamó fuerte la atención a la maestra. En este caso, pienso de que todos nosotros los maestros, hablando como maestras, los colegas, tenemos que tener, como dice, esa estrategia y esa atención más a ese estudiante, ¿no? A ese estudiante que tiene pues esta discapacidad física, ¿no? Eso como experiencia que lo viví personal. Pero después las cosas mejoraron cuando sí hubo un acuerdo, se suscitó, o sea, se provocó este problema grave. Por otro lado, yo tuve un estudiante con una discapacidad intelectual, que necesitaba él adaptaciones curriculares, porque también había sufrido una crisis que su mamá había fallecido. Entonces el niño presentaba pues problemas también psicológicos, afectivos, y donde nadie lo entendía, ¿no? Y bueno, mi persona como del área ver, siempre yo le daba mucha atención, hablaba con él, y él me compartía que él se sentía un niño, un estudiante, era de sexto de primaria, que era rechazado por sus compañeros, que era rechazado por sus maestros, porque le decían que también era bruto, que no sabía, que era un burro. Entonces, el primer año se aplazó, bueno, fue retenido. El siguiente año fue mejorando porque mi persona compartió con los demás colegas, con el director, y bueno, buscamos las estrategias de cómo poder ayudar a este estudiante. Actualmente, hasta este año, bueno, antes que empiece la pandemia, ¿no? El mes de clase que se pasó, ya el niño, el estudiante ya está en secundaria, ya respondiendo bien, respondiendo diferente, ¿no? Pero eran esos problemas psicológicos, afectivos de su mamá que había fallecido. Ahí tenemos que también como maestros que ver esa parte afectiva, esa parte psicológica de estar con el estudiante, de darle atención y de que no decirle pues un bruto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartirle a Araceli, ¿no? De mis 2 experiencias que he tenido como madre de familia y como maestra. Gracias, señorito. Bueno, la verdad es que yo, como maestra, siempre lo he dicho, todos estamos llamados a involucrarnos en este tema de inclusión, en este tema de que nos llama a todos nosotros a comprometernos, porque en realidad todo aquel que es educador de por sí ya está comprometido en la educación sin discriminación, ¿no? Y muchas veces, quizás por desconocimiento, yo digo, o no estamos informados con el tema, no estamos sensibilizados en el tema, cometemos estos errores pedagógicos y estos errores actitudinales, ¿no? Por eso es nuestra lucha, y creo que todos estamos llamados a esta lucha de seguir sensibilizándonos nosotros como educadores y sensibilizar a la sociedad. ¿Y saben cómo hacerlo? Desde la familia, porque nuestros niños pequeños repiten muchas veces lo que escuchan de otros niños y sobre todo lo que escuchan en la familia. La familia es justamente nosotros decimos, trabajamos con ellos porque ellos son los que realmente sienten ese dolor, como usted dice, le ha dolido, ¿no? El ver que su hijo o cómo lo trataban y justamente que venga de una educadora, ¿no?
por eso vuelvo a repetir de que estamos llamados a involucrarnos y todo es cuestión de actitud positiva para poder todo, si tenemos buena actitud, todo es posible. Pero cuando vamos con mala actitud, todo es negativo. Así que esas experiencias es bueno compartirlas, es bueno escucharlas porque ayuda mucho a crecer y nos ayuda a nosotros a ser mejores personas y personas como quiere Dios y como quiere Cristo, que seamos verdaderos modelos, ¿no? Nosotros somos imagen ante los demás también de nuestros estudiantes. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud, algún compartir. Nada. Bueno, al parecer hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada Araceli Yoire, por compartir con nosotros sus experiencias. Espero que a todos le haya sido muy útil la información y será hasta una nueva oportunidad. Su despedida, licenciada. Bueno, solo me queda decir muchísimas gracias para todos los que estuvieron escuchando, estuvieron conectados, como decía justamente la profe Patricia, nos han estado siguiendo mediante el WhatsApp, el Zoom, el Facebook. Realmente ha sido un gusto, un placer de poder compartir con ustedes esta temática que me encanta, me apasiona, me siento comprometida. Es un tema que si hablamos toda la noche, yo lo hablo toda la noche. Me apasiona el tema, ¿no? Y es realmente yo creo que es por el mismo compromiso que asumí y que nos han ido desde la base por nuestra fe y porque tenemos un modelo que es Cristo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente para todos los que estuvieron conectados en esta noche y espero de que esta información les hubiera servido y que yo sé que les va a servir para ustedes, ¿no? Si alguna vez se encuentran a decir, yo escuché este tema, yo he escuchado alguna vez de este tema, yo he visto, ¿no? Entonces, y decirles de que realmente las diapositivas las vamos a compartir, ¿no, profe Pati? Vamos a compartir las diapositivas para todas las personas interesadas y obviamente para todo el grupo que estuvo conectado en esta noche. Gracias, licenciada. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones para todos, coleguitas, que tengamos una noche muy linda. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego, buenas Colegas. noches. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hacer llegar, por favor, por el link que le mandaron de los datos de donde se llena el formulario de inscripción. Todavía nos faltan 2 noches de talleres, pueden inscribirse. Si desean obtener el certificado, pueden hacer su depósito y llamar y dirigirse con los números de teléfono que aparecen en el link de la invitación. Una preguntita, licenciada, pregunta. disculpe. ¿A qué hora empieza el taller? Porque en lo que nos invitaron a nosotros no aparecía el horario, a qué hora empezaba. Por eso yo entré. Vamos a estar conectados a partir de las 7 de la noche. Damos un tiempo de unos 10 minutos a 15 que se conecte la mayoría de los participantes y damos inicio al taller. Gracias, Una pregunta, Buenas noches. por favor. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si ya estamos inscritos aquellos que entramos al enlace para inscribirnos? Porque, bueno, uno mete los datos y hasta ahí ya concluye, no dice inscrito ni nada, ni le manda un mensaje. ¿Será que nos pueden mandar una lista de aquellos que ya estamos inscritos? Claro que sí, todos los que se están inscribiendo por el enlace y llenando el formulario, en la parte de abajo también hay unos números de teléfono, se lo está agregando a un grupo de WhatsApp por donde se les va a enviar el link para entrar a los talleres y también ahí pueden mandar la fotografía del recibo del depósito que han realizado si están en otro departamento o provincia. Gracias.
Muchísimas gracias para todos. Tengan todos muy buenas noches y esperamos que nos acompañen el día de mañana. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta mañana. Hasta luego a todos. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches y bendiciones para todos. Muy bien, Muchas hasta luego, gracias. buenas noches. Chao, buenas noches, se cuidan.